Buenas, buenas. Estamos en el episodio 12, donde vamos a hablar sobre descongelarse para reencontrarse. En esta ocasión tenemos otra invitada especial, mi madrina, que se va a presentar. Hola, soy Vanessa Pollón, soy artista plástica y productora, tía madrina, madre de 2 pequeños. Y bueno, estamos acá como en este sentido, ¿no? De charlar, de expandir ahí otras cosas, reflexionar y obviamente invitados a comentar. No sé si querés también decir tu Instagram. Bueno, me encuentran en Vanessa Pollón Art en Instagram y es en la red que más uso, así que ahí van a ver mis cuadros, mis talleres y demás. Bueno, a mí me pasó, y bueno, vos contarás ahí más en tu proceso, que creo que está muy vinculado y vos lo has mencionado, como esta cosa de un momento uno sentirse así, ¿no? Congelado, como que hay cosas que no avanzan. Yo me acuerdo de estar en crisis con la escuela y decir, no sé qué me está pasando, no puedo ni siquiera ponerme, a mí me gusta escribir, leer, pintar, qué sé yo, todo. No puedo darme esos momentos para mí y era catarata de llanto. Pero también en ese momento eso me permitía igual llorar, que antes también no pasaba, hubo un momento que era como... Y cuando a medida que fue pasando todo el proceso, toda esa situación, y cada vez me fui dando esos espacios, incluso espacios para no correr y estar de acá para allá, y darme ese espacio también incluso para la sesión, porque como la tenía virtual, a veces estaba a un lado y bueno, de repente sí me lo daba y de repente a veces no tanto, ¿no? Como ir aprendiendo a darme esos lugares. Terminó sucediendo que una vuelta, literalmente, estaba el freezer todo congelado, yo ya viviendo sola con mis primos, y era como, bueno, hay que descongelarlo. Y empezamos a encontrar un montón de cosas, ¿no? De que había congeladas y que no podían servir incluso para cocinar. Y nos habíamos olvidado que estaban. Y eso fue como un momento clave, simple y mundano, pues parte de la vida, hay que descongelar de vez en cuando el freezer, pero que me sirvió de ejemplo para mi propio proceso, ¿no? Como yo me sentía completamente congelada y necesité descongelarme, como conectar con ese fuego interno para, nada, permitirme ser, ¿no? No sé cómo lo ves vos, cómo lo sentís. ¿Qué te pasa? Me dio risa porque me hizo acordar, y yo trabajaba con la mamá de ella en una filatelia y había una heladera que se congelaba, tenía un congelador de los de antes, y cada tantos meses sacábamos el hielo y el dueño de la oficina, el jefe, que era un loco, le parecía una genial idea tirarlo por la ventana por el hueco del edificio. Una forma de también de descongelar este directo. Me hizo un toque para eso. En el proceso creativo, hoy en día le puedo decir que siempre pasa un momento en el que uno no se bloqueó. Puede ser por situaciones externas de estrés o de lo que uno esté viviendo personalmente, puede ser simplemente porque el arte requiere un proceso. Y el proceso de ponerme a pintar antes requirió un proceso de observar, de tomar decisiones a la hora de pintar, por más de que yo pinto improvisando, de tener esa energía para. A veces sirve más quedarte, si no estás realmente con la función de lanzarte la pintura, sirve mejor quedarte leyendo un libro, viendo un libro de pintura, buscando información que te pueda servir para después encontrar esa chispa que te lleve a ponerte a pintar. Con respecto a mi proceso, mi camino, anterior a la pintura y cómo llegué a decir, bueno, no, quiero hacer esto todos los días. Sí, siento que sí me descongelé. Yo desde muy chica trabajando como productora de teatro, produciendo músicos, viviendo rodeada de artistas. Mis amigos, la mayoría son artistas de distintas disciplinas. Pero en un momento me di cuenta, en la pandemia me di cuenta que si bien yo ya pintaba
de hace muchos años, casi de siempre te podría decir, pero no, y tomaba algún curso, pero no me dedicaba a eso, era algo como lo tenía congelado, lo usaba para sacar mi mente del bullicio diario. Y ahí me di cuenta que sí, que bueno, ni más ni menos en la pandemia, puertas adentro y con todo lo que eso conllevó y conlleva y sigue teniendo secuelas, ahí fue como, dije, bueno, empecé a pintar, me empecé a mostrar, gente de alrededor, amigos, me ayudaron mucho para poder mostrarme y cómo mostrarme también, eso es fundamental. A veces tener ahí, tener una red más allá de uno, tener la confianza. También está bueno apoyarte en una red que te va a ayudar a que uno lo pueda cumplir. Y ahí fue que me descongelé y empecé a mostrar mi arte. Y a medida que pasó el tiempo, que la pandemia se iba yendo, dije, yo quiero seguir haciendo esto. No tengo más ganas de por ahí hacer otra cosa. Ahora, por el camino me di cuenta que puedo hacer un poco porque yo naturalmente también soy productora, me gusta resolver, armar, idear. Entonces, bueno, nada, trato de ahí que las dos cosas confluyan. Pero sí me descongelé en el sentido de demostrarme como artista. Sí, de hecho, voy a dar un ejemplo ahí, que es la frase de madrina, cual haz madrina, porque me acuerdo que de chica siempre vos nos incentivabas siempre a como tomar este camino del arte, de ver el arte con otros ojos, de no quedarnos con que es solamente un hobby, sino que incluso si nos gustaba podíamos vivir de ello, por más que vos en ese momento incluso no te presentabas como artista, pero sí pintabas y todo, siempre nos incentivabas a hágalo, incluso nos hacían hacer ferias, muestran en nuestras obras, o no llegadas a los teatros, o todas cosas así. Bueno, y ahí también la importancia de la red, ¿no? Porque eso también a mí me lleva a tener esa otra perspectiva de cómo decir, bueno, esto es posible, no es algo lejano a mi realidad, no es algo lejano a la realidad que puedo llegar a vivir. Porque a uno que por ahí no la tiene en su diario también le sucede eso, de como lo ve tan lejano, tan lejos de sí, que es como, es externo, no sé si soy para eso. Claro, ¿no? Sucede un montón. A mí esto que decís me pasó, porque en mi casa no tenía nadie que trabaje del arte. Sí, tenía cercanías, o sea, vengo de una familia que le interesaba, mi vieja nos llevaba al teatro, a un museo, quiero decir, tenía como ese acceso, lo tuve, y tomé clases de chica de teatro, de danza, de lo que quería tomar, estaban ahí para acompañarme, pero no había nadie que profesionalmente se dedique a ser artista. De hecho, yo cuando una de las, siempre decía de chica, mucho tiempo dije que quería ser periodista, después quería ser abogada, ya más grande, en la adolescencia, le dije a mi, estaba haciendo teatro, le dije a mi papá, no, quiero ser actriz. Y mi papá, lo primero que me dijo, pero ¿no vas a vivir del arte? Me dijo mi papá. Sí, le dije, yo a él obviamente no estaba de acuerdo, prefería la hija abogada, segura. Los seguros. O claro, mi manera que se estaba seguro, porque no era algo visto. Sí, por ahí tengo un primo que se dedicó a la fotografía, por ahí, y todo, y mi mamá siempre le gustó la fotografía. Bueno, con la fotografía también yo estudié fotografía. Ahí es donde encontré un poquito más que me abran un poco más las puertas del camino. Siempre me apoyaron, entonces no tuve algo que no me apoye, pero sí era algo que tuve que construir y que tomé de la red de poder trabajar con artistas desde muy chica. A los 18 años estaba haciendo producción de teatro, entonces nada, como esa red de amigos en la que me terminé formando, me hizo ver cómo se podía vivir del arte con las dificultades que eso conlleva, pero bueno, con constancia como con cualquier otro trabajo o profesión que uno quiere dedicarse. Sí, porque al fin y al cabo no termina siendo solo lo familiar, sino también a nivel social. Hoy en día sí es también más valorizado el arte que en otro momento, o capaz era valorizado un específico tipo de arte, sí. Que entra en ciertos rangos, ¿no? Sí. Y creo que eso también tiene mucho que ver con esto esto de reencontrarnos con nosotros mismos, el reencontrarnos con ese poder creativo y el no estar con esta
esta cosa automática muchas veces, que es algo que también nos lleva un poco a la realidad. Bueno, a lo sumo me quedo distrayéndome un rato con tal o cual cosa, que también está bien, porque a veces es necesario, y también nos inspira, incluso esto que decía, que a veces no sabemos qué hacer, y bueno, ver otra cosa de alguien nos inspira a poder proyectar otra, y así, pero al mismo tiempo como darnos esos espacios de, bueno, yo tengo también el poder de crear, de hacer cosas, de poder llevar adelante lo que quiera. Y incluso, bueno, a lo largo de la historia, con esto que traíamos, distintos contextos, distintas situaciones, algo que por ahí me olvidé decir el episodio anterior, o capaz era necesario traerlo ahora. Como, bueno, justo ahora fueron unas fechas de mucho movimiento energético y toda la bola, esas cosas. Y estaba mucho esto, ¿no? Aquel que era distinto, que se mostraba de otra manera, como las mujeres en su momento, capaz ni siquiera hacían realmente lo conocido como brujería o cosas así, sino que simplemente aprendían a leer y ya eran tomadas por brujas, o sea, lo que se animaban a hacer algo distinto, incluso hombres, incluso los pueblos originarios que tenían otra realidad, otra mirada, distintos pueblos que no eran los hegemónicos. Como que todo el tiempo se les marcaba esto de, bueno, sos distinto o no. Y que a lo largo del tiempo termina quedando en un inconsciente colectivo eso, ¿no? Como de esto de tener miedo a mostrarse por todo esto, la mirada del otro, la mirada social y la mirada propia, como, ahora es artista. Sí. Yo lo pensé, como, bueno, ahora es artista, y no, nuevamente ahora soy artista. Ahora me dedico al arte, me puedo llamar artista yo porque, bueno, tomé como la garantía y entendí que mi camino y que lo que hago es ser artista, ni más ni menos. Incluso cuando trabajaba en producción o hacía, digamos, como que cuando uno empieza a ver como el caminito para atrás, otra vez una persona que se dedica al desarrollo de recursos humanos, ¿no? Decía algo que estaba bueno, como si bien uno no va a armar como su currículum y no podés poner todo lo que hiciste en toda tu vida, pero sí está bueno hacer el ejercicio de por ahí sí escribir o hacer hasta como una línea de tiempo y te vas poniendo todo lo que fuiste haciendo en toda tu vida y te vas a dar cuenta que todo eso te nuclea, que todo eso te sirvió para llegar a lo que yo soy hoy, a lo que me dedico hoy. No es gratis, hasta la forma en la que pinto, hasta por ahí los colores en los que tomo decisiones, está en mi retina lo que viví y todo lo que aprendí desde la televisión, que trabajé muchos años, hasta, no sé, cuando iba al colegio y hacía determinada actividad, o que aprendí, que me dijo tal profesor y me quedó en la memoria, o que leí tal cuento y también. O sea, es todo un camino. Y sí, es verdad, para no perdernos en el hilo, es verdad esto de autopronunciarse artista frente a la mirada del otro. Pero yo creo que nada, que es algo que es muy personal, es un trabajo que uno tiene que hacer por uno mismo, de valorarse y el camino en lo que uno muestra hace que autentifique lo que uno está haciendo. Sí, como dejar de tenerle miedo también a ese poder propio y animarse a dar ese salto, como bueno, soy esto. Y a veces cuesta mucho presentarse, cuesta mucho decir quién sos, pensar en esa introspección y más allá de lo superficial, ¿no? Como más allá de lo que estamos acostumbrados a decir, bueno, yo soy esto, bueno, pero realmente soy esto, soy solo esto. ¿Cómo quiero presentarme y cómo quiero que el mundo me vea? Porque es lo que soy, cómo lo transmito. Bueno, está bueno hacer ese ejercicio de escribirlo también, sí. y de autoconvencimiento y no dudar de lo que uno es. Yo hace un tiempo también me presentaba, que no me presenté así, como desarrolladora de ideas. Yo siento que ahí uno bastante, porque digo, desarrollo mis obras, mi arte, mi forma de mostrar el arte, desarrollo, bueno, ahora objetos que empiezo a diseñar con mis estampas, como los bolsos, los abanicos. Cuando me llaman para un trabajo de producción, también desarrollo la idea, por ahí la idea de otro, pero estoy desarrollando, produciéndola y ejecutándola.
Entonces me parece que eso está bueno, como soy artista, pero soy desarrolladora de ideas también. Y ahí junto producción y arte, que es todo lo que a lo largo del camino fui haciendo. Sí, hay una frase que una vez decías, no sé, fue una entrevista, pero varias veces creo que la dije. Y antes esto, producías a otros, pero ahora te dejaste a producirte a vos mismo. Tal cual, tal cual. Pero bueno, sí tiene que ver todo el trabajo de valoración personal que pude hacer antes y de decir, pará, también soy artista, ¿por qué no me produzco yo? ¿Sí? ¿Por qué no hago esto conmigo? ¿Por qué no me dedico a esto? Y no porque lo otro no me guste hacerlo, sino porque por ahí tampoco me hacía cargo de lo que realmente quería. Porque hasta ese momento no había terminado de ver, increíblemente como por un velo del que no ve que si podés producir a otro, te puedo producir a vos. Claro, como fue dificultoso encontrarme en ese lugar de artista. Hubo un recorrido y bueno, nada, se da así, como que me siento que toda la vida de las profesiones, de las artistas, todos lo vamos aprendiendo, es un sub. Sí, sí, sí. Y que en esos momentos pasa mucho esto de dejar morir partes y permitir como brotar otras o transformarlas en eso otro, ¿no? Sí. Sin lugar a dudas. Y bueno, y ahí es como al permitirte vos crear, ser vos la creadora como de todo eso. Bueno, en el otro también creabas para generar un contexto y que el otro también crea. Pero, por ejemplo, cuando ya vos te ponías en este modo más desde cuando te pones a pintar y ya todo tu proceso más artístico, podríamos decir, ¿cómo lo ves vos en ese sentido de meditación activa que has mencionado en la pintura desde ese lugar? La pintura para mí sí, es una meditación activa. Uno se sumerge y está como en un mood que cuando estás pintando te abstraes de la realidad, te olvidas de los problemas. Yo lo noto en mí y lo noto en mis alumnos como vienen a hacer. Llegan de la calle, con el tránsito, y al rato cada uno entró en su mundo y el único problema que tiene es si pone el color más oscuro, el color más claro, si hacemos esto, si hacemos lo otro, y dejamos de pensar en todo lo que nos venía estresando y comiendo la cabeza. Entonces, es una meditación activa. También me empecé a notar en el último tiempo, si bien yo bien, me hice captura de registros akáshicos, lectura con otros, pero nunca lo llevé a cabo, como se dice, nunca lo llevé a cabo yo sola conmigo misma, digamos, porque no lo sé hacer. Pero sí sentí que en todo un cuerpo de obra que estuve haciendo, que la primera empezó siendo una obra que tapé, que era una obra que eso no me gustaba más, una obra de formato grande, y dije, bueno, la empiezo a tapar, y la puse acostada, no parada, entonces también cuando estás en la obra acostada a veces no ves bien qué se va formando, y la idea era tirar distintas aguadas y manchas y aguadas, improvisando ahí, con azules distintos, armando. Mientras tanto, en esos ejercicios en los que no pienso mucho que estoy pintando, después veo que hago, trabajo mucho el color, entonces quería identificar distintos azules en distintas profundidades. Bueno, nada, la obra tardaba mucho en secar por esto de tirar aguadas, entonces la tenía en mi mesa de taller por varios días. Por ahí venía a hacer otra aguadita, por ahí no tenía mucho tiempo y tenía 15 minutos y tiraba unas aguaditas, volvía al otro día. Cuando la paré, que ya estaba seca, me llevé una sorpresa de que sentía que la obra ya estaba terminada. Empecé a sentir que tenía que ver con algo japonés. Yo decía, pero digamos, me encanta el arte japonés, pero no sentía que estaba influenciado en mi obra de alguna manera. De repente sentí como imágenes que después sucedieron en las próximas obras que pinté con la misma metodología. Siento que había algo de unas lecturas de registros akáshicos que hice hace 10 años, donde me habían dicho que yo había sido un samurái y distintas cosas que habían pasado siendo samurái y situaciones que tenía que... Esto fue hace 10 años. Y bueno, sentí que eso florecía y que eso estaba ahí. Que yo me había olvidado de esa lectura, pero que cuando pinté esas obras me acordé de eso. Y por algo me acordé de eso. Claro. No, digamos, me encanta la astrología, trabajo las energías mediante meditación o reiki en su momento, pero no es algo que
vengo acá y digo voy a pintar y voy a invocar a unos maestros, nada, no hago eso. Claro. Creo que sucede naturalmente. Creo que el arte que hacemos sobre la mayoría de los artistas, en algún lado estamos dando un mensaje o estamos transmitiendo algo que tenemos adentro. Puede ser de esta vida, de otras vidas, puede ser una situación emocional que estás viviendo. Yo creo que la elección de color, de forma, todo tiene que ver con la persona, digamos. Es muy difícil lo que pintás sea aislado de lo que vivís o lo que viviste. Claro. Sí. Puede ser hasta que en este cuerpo de otros siento que hasta pude haber sido como un canal entre esto que no sabemos qué es, estas energías que están entre nosotros. Bueno, algunos las tienen más claras que yo, si le ponen nombre y situaciones, y esta vida mundana y diaria. Yo siento que ahí sí hay como, tiene que ver con esto de la meditación activa. Sí. Y eso como que también te ayuda a ponerlo de una manera material también, ¿no? Como, bueno, eso que traspasa y desborda, de repente, lo ves plasmado en algo y es distinto a que te quedes solo mentalmente. Y es como también un recordatorio, ¿no? De algo que también tenemos que integrar, como, bueno, ¿qué pasa con esto? De hecho, después que pinté estas cuatro, eran tres obras, no pinté más así. Y un día, hace poco, vino, no hace tanto, una curadora crítica de arte que vino al taller y estuve haciendo unas clínicas con ella. Y yo le mostraba otras obras que vengo trabajando, con las que me siento más cómoda, con lo que es que vengo haciendo hace unos años. Entonces, pero esto, ¿pero por qué seguiste pintando esto? Pero acá hay algo, me dice. Entonces, sí, bueno, te incomoda. Bueno, porque es muy directa. Te incomoda, es ahí, seguir trabajando ahí. Yo digo, mirá cómo lo vio, cómo sabe. Y sí, yo dejé de hacerlo porque algo también me incomodó, algo me movió ahí. Y ahí, bueno, le digo a él, seguí trabajando y no lo voy a dejar, voy y vengo. Pero bueno, como uno a veces trata también de evitar lo que nos incomoda. Sí, a veces ningún proceso es color de rosa y es necesario transitar los momentos de incomodidad y tensión para que otras cosas sucedan. Literalmente. Yo les digo a mis alumnos cuando pintan ya, digamos, cuando llega un momento de la hora que no les gusta nada. Está horrible, esto no me gusta, no me gusta. Y ahí es cuando me pongo contenta. Yo digo, estás en el mejor momento. Porque ahora lo que hagas no lo vas a pensar tanto, vas a estar más descontracturado, total, ya no te gusta lo que hiciste, ya está feo y vas a soltarte. Después de que traspasan eso, es maravilloso lo que o sea, la obra cambia por completo, se sueltan por completo y sale una cosa mucho mejor y por ahí impensada lo que habían premeditado hacer. Sí. Sí, tal cual el proceso de vida y la famosa frase, confía en el proceso. Sí, es así. Y hay una frase muy linda que la vi con vos, la tenía un artista en un taller acá en Patacán. Y que es de un artista y no sé de quién, pero que la frase dice, la obra es obra del proceso. Es verdad, es cierto, me la había olvidado. La obra es obra del proceso. Tal cual. Sí. Y ahí sucede mucho esa lógica. De, bueno, dejar morir partes y dejar brotar otras. Dejar también esto de congelarse, es justamente de lo que hablábamos, porque nos ponemos como muy sólidos en, bueno, tiene que ser de esta forma y no puedo salir de esa forma que yo pensé y ese es mi objetivo y a veces va a salir completamente distinto. Incluso te puede salir algo mucho mejor de lo que habías pensado. La mayoría de las veces sale algo mucho mejor de lo que habían pensado. La verdad que para mí es así, en el tipo de arte que hago yo, que arranco improvisando, me gusta jugar con las manchas y qué sé yo, si lo pienso mucho, me inhibo, la mancha empieza como a fallar. Sí. Para mí es como lo que me gusta transmitir, que hay que tratar de que fluya. Bueno, ahí se nota mucho la rigidez de cada persona en ese camino, de que le cuesta más que fluya, que no, Sí, bueno, a mí me pasaba mucho con todas estas frases, que muchas veces, bueno, me sonaban muy cliché, suena muy cliché, pues, para todos lados, pero cuando a veces la realidad decís, bueno, esto tiene un poco de sentido, la verdad, no voy a mentir. De hecho, por ejemplo,
en ese momento estaba mucho, cuando yo me digo esta frase, que fue así más o menos para el 2022, estaba más la de perderse para reencontrarse. Y yo le decía a Nesula, yo siento que no me perdí, yo siento que me descongelé, como que estaba ahí, pero que estaba congelada, ¿no? Y que a veces me sentía que estaba por estar. Y bueno, y el permitirse estar en presencia, estar acá, permitirse expresar las emociones, conectar con las emociones. Y el arte tiene mucho de conectar con ese inconsciente, con ver qué pasa ahí. Capaz no le puedes poner en palabras, pero lo puedes plasmar en una pintura. Hay algo que no podés integrar, ya sea de esta vida o de otras vidas, de algo del árbol familiar o de lo que sea, pero lo puedes plasmar y de repente vas integrando esa información de otra manera. Y un poco esto que decíamos al principio, y de aceptarse también. También no es solo dejar que fluya, pero sí aceptarse en todo sentido, aceptarse esto que hablamos de, uy, me tengo que aceptar que soy artista y digo, sí, soy artista o soy lo que soy. Y también esto de, no sé, a mí me pasa mucho en el taller, que lo veo y lo hablo con mis alumnos, por ahí me gusta ver un tipo de arte, colgaría en mi casa un tipo de arte, y el que pinto es otro. Claro. Porque lo que sale del interior tiene que ver con otra cosa. En un momento nos empieza a gustar por el principio, ¿no? Claro. Por ahí acá venía una señora que pintaba flores y al final terminó pintando manchas negras. Y ya no tenía que pintar eso. Y le terminó gustando. Claro. Porque encontró que estaba sacando algo que de verdad era auténtico y era de ella más que copiar cualquier flor o cualquier cuadro de otra. Entonces, el camino del proceso creativo es pasar por lugares incómodos, es hacer obras que no nos gustan para nada, es siempre usar la misma paleta de color, desafiarme de usar otra paleta, desafiarme de usar determinado color que me siento incómoda usándolo, porque por ahí a los que no pintan les suena loco todo esto, pero a todos los artistas y a todos los que estudian arte y a todos los que se ponen a pintar, les pasa en algún momento todas estas cosas que les digo, pues nos pasa todo. Sí, de hecho, si uno se pone a buscar bibliografías de artistas, no es lo mismo que pintado cuando recién inició, cuando a la mitad del camino, cuando al final es casi su muerte. Es que sí, muchos artistas dicen, ay, quiero encontrar mi estilo. O sea, no hace falta encontrar un estilo. Lo más interesante, y lo vemos en el recorrido de grandes artistas, es cómo fue cambiando ese estilo a lo largo de la carrera de los artistas. No como es el estilo último, el que mantuvo durante 30 años. Ahí no hay investigación. Sí. Bueno, y de hecho con esto de las biografías que hablábamos, se me viene mucho de Remedios Varo cuando... Andrés me vino antes de venir acá, por distintas publicaciones también que yo he usado, de que trabaja mucho esto del arte y lo espiritual, es el surrealismo que hace. Claro, tanto Remedios como íntima amiga de Leonora Carrington y otra que era húngara, una fotógrafa, forman un grupo que se autodenominan brujas. Y ellas hacían distintas intervenciones o meditaciones para conectar con este surrealismo. El mismo Salvador Dalí dice que cuando, para hacer sus pinturas, para crear sus pinturas, se iba a dormir la siesta con una cuchara, ¿verdad? Y cuando la cuchara caía, que es cuando el cuerpo empieza a desvanecerse, como esa nebulosa que nos queda que entre que estás redormido y todavía no estás. En ese sentido, cuando se le caía la cuchara, se levantaba y se ponía a pintar. En ese mood de nebulosa. Muchos artistas llegaban a ello por ahí con sustancias, lo siguen haciendo, con sustancias, con algunas hierbas pócimas, digo, como buscar a veces esto que igual se logra naturalmente porque es lo que hablábamos antes de la meditación entera, pero buscar ese canal de desconexión, conexión interior, pero como más de conexión del entorno, conectar con uno, conectar con la naturaleza, ¿no? Y ahí buscar estas situaciones, en el caso de ellas, surrealistas, y de hecho lo que pintaban tenía que ver con el mundo por ahí que se conoce como el mundo más de las brujas, ¿no? De los gatos o de otras situaciones así que te llevan a pensar en brujería. Sí, sí. Sí, eso el abstracto también te lleva a todo ese mundo inconsciente que es donde hay te buscas más.
incluso de esto después terminás encontrando ahí formas que y creo que cada uno también termina teniendo su ritualcito inconsciente a veces, ¿eh? Como, bueno, además de la cuchara, cosas así, capaz cosas como más de, bueno, yo me pongo las pinturas así acá, vos que tu ritual. Yo llego al placer, me preparo el mate, o sea, como ¿no? Levanto, pongo luz, conecto, salgo al jardín, tengo la suerte de tener jardín. Así que salgo al jardín, miro un poquito, preparo el mate, a veces pongo música, a veces me gusta el silencio, porque siento que estamos tan bombardeados de todo que a veces no respiro nada, pero si no, pongo música y nada, y la mayoría de las veces en mi forma es arrancar con alguna mancha. Si veo que estoy muy enloquecida, antes de agarrar una tela, por ahí arranco el papel, entonces descargo un poco ahí, pruebo un poquito de color y después voy a la obra. Después mientras traíamos también esta artista, me acordé de una serie que vi que era como de terror, pero que se llama Archivo 81, pero me acordé de una escena muy específica. ¿Por qué? Porque trabajaba mucho esto del arte y hacían sesiones de mediunidad y como que las pinturas medio que transportaban esto de las manchas, incluso que decías esto de las manchas negras, de cosas así, tenía así como cosas muy específicas la pintura que te transportaba como a esas sesiones que hacían y todo. Tremendo. Después, bueno, medio secta, era medio turbia la serie. No la siguieron, capaz por eso. Pero está interesante. Sí. Como también se va congeniando también de otras formas. Capaz más consciente con estos rituales específicos de invocar a o cual cosa, pero también termina siendo esto a nivel personal, cómo uno se pone, cómo uno se prepara. Como el ritual es más una situación de preparación en ese momento. Seguro. A mí me gusta estudiar el tarot y me gusta a veces en las clases se da, hay grupos que son más permeables a eso, ¿no? Y a veces lo hago en arte vino también, que es hacer una tiradita de tarot, una carta, aunque sea a cada uno. Y a veces sirve para descontracturar un poco en el grupo, a veces, o sea, nada, se llevan el mensaje real, a veces ese mensaje es inspirador para lo que van a pintar también. Así que sí, ¿no? Me parece que hay como muchas formas de abordar la creatividad y de llegar y de que nunca vamos a poder separarla de lo álmico, del espíritu, de lo que sentimos. Sí. Ya que trajiste lo de las cartas, que estudiamos una carta de esas. Tiro una general, un mensaje así general para sí, general para cada cual agarra. Yo voy a agarrar unos arcanos mayores de un tarot hermosísimo son todos artistas plásticos. O sea, es la carta, la papisa, la fuerza, digamos, lo que conocemos del tarot convencional, pero a cada una se le adjudicó un artista plástico. Las ilustraciones son increíbles. Felicitaciones Fera, que es la editorial. Fera, tarot de artistas. Es hermoso el tarot. Así que bueno, ya que estamos acá, aprovechamos y sacamos para esta. Me gusta. Etapa escorpiana. Sí. Me es escorpiana. Con dos escorpiones. Con dos escorpiones. Y hablando de la transformación, ni más ni menos, que es nuestro fuerte. Reencontrarse lleva a transformarse. Saco yo. Ay, la torre. Era difícil. O sea, estamos hablando de lo que estamos hablando. Venimos a hablar de lo que venimos a hablar. La carta es la torre. Bansky es el autor de la asociación que tiene esta carta, la artista que nos ponen, que tiene que ver con la torre. Un artista que no conocemos la cara, pero súper transgresor, que vino como a romper el molde en un montón de sentidos. Un artista de arte callejero, conocido por sus stencils, conocido porque vendió hace no tanto una obra de millones y millones de euros que se rompe en el momento en el que se conoce. Pasó de valer 14 millones a 25 millones. Tremendo. Con respecto a la torre en sí, es una carta que nos viene a decir
lo que estaba establecido, lo que conocemos hasta ahora se rompió, se cayó. Ya está, dejarlo, no hay forma de volver a construirlo. La torre nos viene a romper el molde, se descontractura todo eso que conocemos y arranca un periodo de transformación en otra cosa. Va a salir el sol, pero es un momento por ahí de medio de incendio y hay que bancarla y aguantarla para que dejar que esta transformación, no impedirlo, no ponerse en, oh, no, yo quería que esto se hace, no, ya está, esto se rompió, hay otra cosa, vamos para adelante, a ver qué viene con lo mejor que puedo hacer. Bueno, tú hablamos de ese fuego creativo y bueno, se está prendiendo fuego, dijiste, como, bueno, está todo prendiéndose fuego, pero para transmutar, justamente el fuego del transmutador. No sé. Qué flash. Bueno. Todo alineado. Gracias. Sí. Gracias. Y bueno, pueden dejarnos comentarios. Voy a poner después una fotita ahí para que se vea bien. Acá. La garrotita. Y bueno, gracias. Gracias a vos, gracias por convocarme a tu espacio. Bueno, chao.